Estás escuchando Rapto. Bienvenidos a un nuevo episodio de Ejército Blanco. Quien les habla, Lucas Paulinovich. Estoy acompañado, como siempre, por Ezequiel Clerici, a quien paso a saludar. ¿Cómo están? ¿Todo bien por acá? ¿Todo en orden? Sí, por supuesto. Contento y feliz de volver a grabar un episodio de Ejército porque hacía un mes. Hacía rato ya que no teníamos Metimos una mini vacación. Fue el receso invernal, como para adecuarnos a la institucionalidad, digamos. Pero, sí, claramente. Ya estamos de vuelta y con un tema que de algún modo vamos a retomar parte de los episodios pasados, y esto es bueno porque permite ir complementando y superponiendo, pero que tiene una novedad porque vamos a hablar del socialismo, que es un actor, digámoslo así, que hasta ahora no le dimos demasiado lugar, pero que bien lo merece, partiendo de que estamos en una suerte de excepción a la regla, porque en Rosario es el lugar donde el socialismo pudo gobernar. A partir de ahí, ¿qué es un poco este fenómeno que vivimos y que casi que el resto de la Argentina y muchos de los que nos están escuchando quizás lo observan con una distancia de libros? Sí, yo en ese sentido lo primero que se me viene a la mente es decir que el socialismo es el actor político que performó mi adolescencia y mi adultez como rosarino. Uh-huh. Desde cómo construyeron poder, me parece que ahí hay un punto como para resaltar, porque se habla poco de la historia del partido que durante 24 años, si yo no me equivoco, gobernó la ciudad. Habría que sacar el número con precisión, y 89, pero es muy probable que esté por ahí, sí. 89. Del 89 para acá. Claro, hasta Hapkin, digamos, que por más que es una continuidad, porque es la alianza de gobierno. Sí, continuidad política no partidaria. Exacto, ahí está. Esa es gran definición, para no darle más vuelta. Pero me parece que el socialismo tiene un gran punto de quiebre, que es la renuncia de Usandizaga como intendente en el año 89. El Vasco había dicho en ese momento que si ganaba Menem la presidencia, él renunciaba a la intendencia de Rosario, radical. El Vasco apoyó muy fuerte a Angelós en esa campaña, en la del 89. Pocas veces una prepoteada salió tan mal. Sí, pero era muy característico del Vasco, ¿no? Digamos, así también le fue en Central con ese ímpetu y esa lógica, digamos, de pelearse y de tomar medidas también como muy contundentes cuando tal vez los argumentos no estaban de su lado. En este caso, él decide dejar la intendencia, algo que cumple. Había que terminar ese mandato que había empezado con Usandizaga, y se llama elecciones. Y en ese momento el que asume, el que gana la intendencia es el tigre Héctor Caballero, que venía del Partido Socialista Popular. Nunca hay que olvidar que se llamó de esa forma en lo que conocemos como Partido Socialista. Bueno, el Partido Socialista Popular era un partido de lo que se diría el 10%, era una representación muy baja dentro del electorado rosarino. Creo que se da una cuestión de ambiente que le permite llegar a la intendencia, basado muy fuerte en la personalidad de Héctor Caballero, que era un tipo que venía denunciando constantemente la corrupción en la ciudad de Rosario. Particularmente se acuerda todo el mundo del caso de Fabrica, en donde, bueno, varios empresarios y concejales que recibían retorno de una empresa que se dedicaba a dar servicios creo que era de la cuestión de alumbrado público, pero de mantenimiento del espacio público. Uh-huh. Ahí está, porque algunas veces se me va esto medio que lo estoy haciendo de memoria. Bueno, a partir de ahí comienza un cambio sustancial en ese partido, que era un partido de universitarios, de cuadros universitarios, muy enfocado en la construcción interna del partido. Era mucho más interesante y mucho más redituable crecer internamente dentro del partido que hacia afuera. Por eso digo que
se da una situación muy fortuita con la renuncia del Vasco Sandizaga para que ellos lleguen al poder. Y después ahí se da una gran disputa, que es la única vez que el Partido Socialista, en este caso Partido Socialista Popular, tiene una expresión interna disidente, que es la que representa Usandizaga, no sé por qué vuelvo ese nombre, que es la que representa Caballero versus la línea Esteves Boero Wiener. Claro, que vendría a ser un partido poco... de masas, Héctor Caballero, partido de cuadros, Wiener. Claro, ahí haciendo un link con el contexto. Por un lado, me parece a mí que se da una particularidad que es la emergencia del Partido Socialista Popular, que de algún modo tiene que ver con un intento de desprenderse del elitismo y el librecambismo que había caracterizado el Partido Socialista tradicional, que después se había dividido en dos en la década del 30, ya a lo lejos. Sí. Pero que de algún modo Jorge Eneas Pilimbergo en su momento lo había definido como el socialismo cipayo o el Juan B. Justismo. Claro. Que es ese socialismo más de la aristocracia, del obrero ensoñado y con un componente fuertemente antiperonista, ¿no? Uh-huh. El ingreso a la democracia me parece que caracterizado un poco en el perfil de Esteves Boero en una primera instancia, tenía esa intención, la de mostrarse como un partido que renovaba no solo sus formas internas, sino también su relación con todo el sistema político y fundamentalmente con el peronismo, que en ese momento, en los 80, en Santa Fe, había sido ganador, uh-huh. Es decir, Santa Fe no correspondió a la ola alfonsinista, si bien ganó Alfonsín, pero no en términos de gobernación, donde estaba primero Bernet, y posteriormente llega Reviglio con el gran escándalo de corrupción de finales de la década del 80, que prácticamente hizo estallar al peronismo por dentro, y ahí aparece ese recambio, esa suerte de recambio generacional del socialismo, que emergen figuras como la de El Tigre Caballero, con esa retórica también de un progresismo honestista, de un progresismo que venía a romper con las formas del contubernio del PJ, que se había despedazado, porque de algún modo eso es lo que ocurrió, y es casi que contemporáneo con el plan de emergencia de Menem de venir a la provincia a buscar algo por afuera y la aparición de Reutemann. Sí, aparte vos ahí traes a colación un tema que me parece que está buenísimo para hacer el link, que es la cuestión del peronismo. A partir de la vuelta de la democracia, gana en la provincia y recién vuelve a perder la gobernación justamente contra el socialismo. Claro. En el año 2007 son casi 20 años, 20 y pico de años de gobierno peronista en la provincia, ley de lemas mediante, ¿no? Digamos que eso también ayudaba. Y esa es una característica que se da en paralelo con la predominancia del socialismo en la ciudad de Rosario. Hay que recordar también que el peronismo en esa elección, la del 89, que gana Caballero, presenta un candidato que es Alberto Joaquín, uh-huh. Que todos los con los que yo pude hablar, pues yo en esa época no me acuerdo, me decían como que fue un muy mal candidato del peronismo, una muy mala elección por parte del peronismo, lo que también implica esta cuestión que muchas veces hablamos cuando nos referimos a la política, que es el tiempo y la circunstancia, ¿no? Y cómo la suerte a veces ayuda. Uh-huh. Bueno, esa consolidación que empieza a ser de partido universitario con muy poco anclaje popular en los sectores de trabajadores y demás, empieza a partir de que son gobierno. Quiero decir, el salto a la intendencia de la ciudad les abre un panorama distinto y les hace intentar ya desde de lo que implica, porque también hay que entender esto, ganar la intendencia profesionaliza uh-huh. al socialismo. Claro. De hecho, recordemos también la chicana que se le hacía a Esteves Boero, socialista y estanciero, que de algún modo marcaba un poco ese perfil
de dificultades para vincularse con la gente común y corriente que tenía el Partido Socialista, que es lo que Caballero viene a romper, que es casi que la definición de intendente. Exacto. Uno ve al Tigre Caballero y observa la trayectoria de un intendente. Quizás hasta esa fue su propia condena, no pudo salir nunca de ese rol de gestor y casi como si fuese un Ángel Tulio Zoff de la política, un formador de cuadros técnicos. Pero porque justamente lo que se da con esa dicotomía entre la línea de Esteves Boero que representaba a Wiener y la que representaba a Caballero, que era la de salir de la idea de un partido de cuadros salido de la universidad en donde el partido está por sobre la propia ambición de poder, o sea, era más importante ser del partido y estar dentro de las estructuras del Partido Socialista que tener ambiciones de poder o ambiciones de gestión. Sí, algo que después retorna. Exacto. Que quizás es el motivo por el cual se da esa ruptura a los pocos años de el 94 al poder, en donde el Tigre Caballero retoma la línea Bramuglia-Borlenghi, es decir, se vincula con el peronismo y termina confundiéndose con el peronismo, y esa otra línea más auténticamente socialista y quizás también retomando un poco cierto elitismo, es la que encabeza con una suerte de segundo recambio generacional Hermes Wiener. Claro, porque lo que vos recién decías, esa línea era el HTIE, honestidad, trabajo y eficiencia, que era la línea de Caballero. Bueno, ahí se da una gran disputa, porque en realidad lo que termina ganando es como vos decís, la aristocracia del partido, pero sobre todas las cosas, lo que termina ganando ahí es esta línea más de cuadros universitaria frente a la línea más de partido de masas, que era lo que proponía Caballero para, digamos, terminar ganando la provincia, porque en realidad esa era la visión que tenía Caballero. Caballero lo que quería era ganar la provincia. Entonces, por lo que me cuentan muchos, era mucho más importante la Secretaría General, o sea, el lugar que tenía Esteves Boero, que el mismo lugar que tenía Caballero como intendente. Digamos, Caballero inclusive, teniendo un perfil de gestor y demás, estaba subordinado a la línea del partido. Eso es lo que gana en el 94. Ese es el enfrentamiento que le plantea Wiener, que es la elección para concejales de medio término, en donde van a una interna con una candidata que pone Caballero, que ahora se me fue el nombre, y que Wiener gana de forma bastante contundente. A partir de ahí, en ese quiebre, es todo esto que empieza a suceder, que vos recién mencionabas, de que Caballero se ve aislado, genera su propio espacio, que era este HTIE, y se acerca a Menem, que después se da también una particularidad ahí. Caballero, en uno de los viajes que tiene que hacer a Buenos Aires, termina yendo a ver un partido de la selección durante el Mundial 90 a la Quinta de Olivos, invitado por Menem. Gana ese partido, no me acuerdo cuál es, y el turco lo toma como cábala a Caballero. y lo hace ir a ver todos los partidos de la selección hasta que quedamos afuera, en realidad no quedamos afuera, perdemos la final con Alemania, a Caballero a Olivos. Todo esto con la anuencia del partido, porque como te decía antes, Caballero tiene que comunicar esto. Y hay uno que me contó que hasta llevaba el mismo calzoncillo, llevaba unos calzoncillos rojos, Caballero, a esos encuentros con Menem. Fue un gran... no me digan que es una gran... Es un gran dato, sí, que pinta mucho también la época, claro, bueno, de la que estamos hablando. Más allá del chiste y de la risa que genera esto, hay que entender que la provincia, como marcabas antes vos bien, Lucas, gobernaba el peronismo, un peronismo que había sido muy duro con Usandizá en su momento, digamos, siempre cuenta el Vasco que Revilio se las hizo las mil y una. Reutemann no iba a ser distinto, y ese puente que generaba Caballero con Menem le permitía generar obras y traer determinadas cuestiones que la ciudad necesitaba. No hay que olvidar tampoco que Caballero desarrolló una gran parte de infraestructura que la ciudad le faltaba, sobre todo obra pública. Fue un gran intendente desde ese punto de vista. Pero bueno, para no quedarnos tanto tiempo acá... ¿Qué es el socialismo para rosarinos, no? Tal es cual. Casi una suerte de mito de origen, un recuerdo que tienen solo los rosarinos, y para el resto, y me incluyo,
siendo de Venado Tuerto. De la mafia venadense. El socialismo conocido es el que comienza después, con exacto. Wiener. Un rafaelino, que no es tampoco un dato menor. Yo creo que la ciudad... Sí, un rafaelino que vino a estudiar exacto. y se quedó. Que es lo que pasa mucho con toda la gente que viene de afuera de Rosario. Yo creo que hoy Rosario, la identidad que tiene, por ahí hago un dislate en esto, pero me parece que está bueno para conversar este tema, que Rosario se ha transformado, digamos, en realidad en la ciudad del sur de Santa Fe. O sea, no es Rosario el faro para el sur. ¿Se entiende? Digamos, el sur ha copado culturalmente o con una cierta lógica de ver el mundo que terminó copando Rosario, no adoptando, pero bueno, pero es producto de que los hijos de ese sur vienen a la ciudad, sobre todo por su oferta educativa, pero también después por todo lo que tiene su oferta cultural, su oferta de servicios de salud, que no es un dato menor. Eso en parte tiene que ver con el desarrollo que después irá haciendo Wiener, que continuará Lifshitz, que seguirá también Mónica Fein. Digo, esa línea más, digamos, de la salud, no solamente de la salud pública, digamos. Todo lo que vemos en Oroño hoy en día también es parte de ese modelo de ciudad que empieza con Wiener y que llega, me parece, a su fin con Mónica Fein, aunque lo de Hapkin quisiera hacer una continuidad. Claro, que es un poco el mundo el modelo político de la inversión y el desarrollo urbano, las políticas de salud y la cultura estatal. Absolutamente. Que es casi que un resumen de lo que fueron los gobiernos o el intento de generar un sistema político propio en Santa Fe por parte del socialismo. Y retomando esto que decías, que lo hemos charlado ya en otras situaciones, también me parece que un poco esta cuestión del sur y la relación de Rosario con el sur de la provincia, en donde Rosario quiso, fundamentalmente a partir de los gobiernos socialistas, ser un poco el emblema del sur, y recibió el rechazo del sur territorial, en donde nunca lo reconoció como propio. Rosario quedó como algo ajeno, y eso de algún modo llevó a que políticamente el socialismo rosarino no pudiera tener un anclaje firme territorial y retomara esa lógica de partido autocentrado, lo que Jorge Laña en un libro posteriormente llamó la secta socialista, que es esta concentración de darle más importancia a la vida interna del partido que a la capacidad de construcción y despliegue en el territorio. Y acelerando, podríamos decir que es también lo que lo termina comiendo y la emergencia de Puyaros del corazón Luchita, pero eso ya lo vamos a charlar más tarde. Sí, de hecho lo que dice Laña, que lo trata de secta, digamos, también le decía a los mormones, por esta cuestión de que es muy endógena la vida del Partido Socialista, digamos. Inclusive está extendido, digamos, matrimonios internos, digamos, entre militantes. Hay toda una cuestión ahí, ¿por qué? Porque lo que priorizó, sobre todo en la etapa pre-gobierno, pre-poder, pre-profesionalización de la política que tuvo el socialismo, era, digamos, la retribución era identitaria, porque ni siquiera era ideológica y mucho menos monetaria o por cargos de poder, porque no los tenía. Vos sabés que ahora que lo mencionás, la cuestión de la identidad, me parece que o hago una relación muy rápida, tal vez desacertada, pero se me ocurre que puede tener alguna línea, en donde al socialismo le pasó a nivel político-ideológico lo que le pasó a Rosario como ciudad, podríamos decir, en la geopolítica interna de la Argentina, en donde Rosario comenzó siendo o fundándose en una ambición de capital, incluso su diario se llama La Capital, y terminó quedando desplazada y siendo un poco una ciudad sin lugar, cerca o lejos, ni cerca ni lejos. Y al socialismo le pasó eso en la democracia, justamente con la socialdemocracia. Es decir, el lugar en la Internacional Socialista, como referencia de la socialdemocracia en el nuevo mundo
de instituciones liberales que se abría a partir de los 80 y los 90, Sí, se lo ocupó los radicales. Y el socialismo quedó huérfano, quedó boyando sin esa base de identidad. Pero ahí hay dos cuestiones, y una que es también que me interesa tu reflexión al respecto. En principio, ¿qué hace el socialismo cuando empieza a construir poder a partir del 89? Le come la base electoral fundamentalmente al radicalismo. Porque no se la podía comer a otro partido, digamos. Las bases, digamos, populares estaban con el justicialismo, entonces no podían comer de ahí. Comían de la universidad, donde formaban cuadros, y comían de los sectores medios, que eran históricamente votantes radicales. El espíritu cívico y social, como se llamó posteriormente el Frente. Absolutamente. Y aparte, por esto que vos decías antes, la cuestión del honestismo, que es muy valorado y sigue siendo muy valorado por las clases medias. Hay una campaña que hizo Wiener, muy famosa, en la cual era él posando con las manos. limpias. Que hasta el día de hoy muchos de los militantes socialistas van por la ciudad haciendo pegatinas con esa imagen de Wiener con las dos manos, apuntando a esto mismo, ¿no? A la honestidad. Lo hicieron, creo que cuando se cumplió un aniversario de su fallecimiento. Pero no me quiero ir de ahí. Vos decías antes lo que le costó el anclaje a nivel territorial por fuera de Rosario. Si yo bien considero que eso es parte de su endogamia, ahora eso igualmente les permitió gobernar esta provincia por 3 mandatos consecutivos. No es poca cosa, digamos, 12 años para un partido que tiene nacionalmente, digamos, su único anclaje de poder real es Rosario, digamos, y que con eso pudo gobernar una provincia que históricamente ha sido peronista. Yo creo que tiene un mérito, y lo que, no sé, por ahí me interesa más tu opinión en eso, es en dónde vos entendés que falló, digamos, para no poder seguir construyendo poder desde ahí, digamos, más allá de la desaparición física de sus líderes, que no es un hecho menor, digamos, pero que termina copando ese espacio un radical como Puyaro, que a su vez es un hijo político de Miguel Lifchit. Claro, de Miguel Lifchit, en donde, en estas ocupaciones que fue sufriendo, en esta suerte de falta de oportunidad histórica que tuvo el socialismo, lo que en los 80s y 90s le pasó con la UCR, ocupándole el lugar en la Internacional Socialista, en los 2000 podríamos decir que quien le ocupa el lugar de la ola de progresismos latinoamericanos es el kirchnerismo. Y de hecho hay integraciones, hay fenómenos Bramuglias y Borlenguis nuevos, que podrían ser Jorge Rivas, quizá el más emblemático de los socialistas que integran la transversalidad kirchnerista, y que de algún modo lo dejan al socialismo rosarino encerrado en la provincia. El momento épico que tuvieron fue toda la previa a la campaña del 2011, cuando parecía que efectivamente, posterior a lo que había sido el conflicto del campo y la derrota de Néstor Kirchner en 2009 contra de Narváez en la provincia de Buenos Aires, expresiones de un antikirchnerismo ya más cultural anclado, parecía que justificaban el salto del socialismo a lo nacional, y terminó quedando 30 puntos por detrás de Cristina en las elecciones del 2011. Fue 17 y algo contra el 54. También hay que recordar que, digamos, esta lógica que tiene la provincia de Santa Fe, que no te permite una reelección. Entonces, Wiener también tenía como esa expectativa de ya fui diputado nacional, digamos. Tal vez haberse tirado una senaduría no hubiera sido un mal negocio, pero bueno, me parece que fue la única oportunidad real que tuvo el socialismo de poder encarar toda esa ancha avenida del medio, en la que quedaba Coalición Cívica, todavía un PRO que, si bien ya Macri estaba muy decidido a hacer esa carrera presidencial, y de hecho se baja en 2011 porque Durán Barba le dice contra una viuda, una cosa así fue lo que le dijo, no gana nadie, digamos. Pero él tenía esa oportunidad, y yo creo que si hubiera hecho una elección un poco mejor, ahí sí tal vez hubiera conseguido el socialismo ese impacto nacional que no logró, producto de que fue una derrota
mucho más que contundente. Claro, otra versión de la enfermedad holandesa, ¿no? Wiener sería como una especie de Johan Cruyff, para seguir con las parábolas futboleras, en donde es como esa suerte de crack que nunca llegó a ser el mejor de todos, porque siempre hubo otro que lo fue tapando y se le fue poniendo adelante. Y Holanda nunca termina de consagrarse. Y también hay que decir que era un tipo con una falta de carisma importante asombrosa. para la... Lo cual es un mérito en Santa Fe y es un defecto para cualquier otro lugar del mundo. Y en particular para Rosario, que le gusta este tipo de candidato conservador. Volví con la polémica. Volví con la polémica. Está bien, en eso hay un punto de... Canalda, anóteme un punto a mí en esto. Con un clarísimo error semiológico, pero hay un punto, sin dudas. Ese es un gran episodio que creo que nos va a acompañar siempre, la cuestión de si Rosario es conservador o progresista. Es casi que es el único tema del que seguimos hablando, ¿no? Es que nos encanta, es una gran discusión. Y Hermes Wiener es una persona que me parece a mí que también lo sintetiza en sus rasgos de personalidad política, ¿no? Porque es un político de raíz netamente progresista, pero de modales absolutamente conservadores. Uno lo observaría a Wiener y diría que es de algún partido cristiano, conservador de la democracia cristiana europea o algo por el estilo. Sin embargo, era un personaje auténticamente socialdemócrata, lo que es netamente la socialdemocracia, tanto por sus estilos de entender la política, por su manera de construirla y fundamentalmente por sus ideas. Sí, y aparte por el encuadre formativo de toda esa camada política. Él era un médico y se portaba con la sobriedad de un médico, digamos. Y eso para mí no es menor. De hecho, el gran bastión socialista era la Facultad de Bioquímica y la Facultad de Medicina. Al día de hoy lo sigue siendo. Estamos hablando hablamos de un partido que nace en el 72, en 1972, digamos el PSP, ¿no? Sí. Que tiene al MNR, el Movimiento Nacional Reformista, en la universidad. Creo que desde años anteriores, sinceramente ahí no me acuerdo, no tengo ese dato, así que puedo estar diciendo una barbaridad, pero sí que a partir de ahí sigue estando, digamos. Entonces son tipos que están muy formados en esa lógica y producto, yo también lo entiendo por las profesiones de los liderazgos, eran de ese estilo sobrio y conservador. Vos veías, yo me acuerdo de Wiener, vos veías un médico, cómo estaba parado, cómo hablaba. Claro, porque... Viste que tenía declaraciones como casi quirúrgicas, de tipo que tampoco te quiere decir que el diagnóstico, de hecho, que te vas a morir, digamos. Poniéndose en el momento histórico en el cual surge toda esta camada de jóvenes dirigentes socialistas, a la par estaban haciendo y formándose la coordinadora, es decir, la juventud alfonsinista que venía de una fundación en la laguna de Setúbal con un documento que se llamaba La Contradicción Fundamental y planteaba casi que las mismas reivindicaciones que la lucha armada, pero sin las armas, sí. Y era mucho más contagiosa y entusiasta. Y un joven con ideas de izquierda, en ese contexto, tenía que hacerse socialista, teniendo semejante oferta alrededor. Si era antiperonista, digamos, una opción eran las organizaciones del peronismo. Si uno era antiperonista, estaba el alfonsinismo. Y era muy extraño llegar a la decisión de integrarse al socialismo, que tenía todas estas otras características que daban, me imagino yo, haciendo un ejercicio de ubicación en tiempo y espacio, daban mucho que pensar. Y de hecho es lo que, si uno habla con gente que militaba en esa época, que lo veían y era como, bueno, esta gente prácticamente está renunciando a tomar el poder nunca jamás. Por eso y sin embargo llegaron. Por eso lo del 89 es casi un accidente. Claro. Porque su constitución, esto lo tengo, digamos, pensado así porque estuve leyendo la tesis del politólogo Lucio Huberman, que además hoy es un consultor, un referente, digamos, un tipo que ha trabajado y que trabaja mucho con la política, en donde
él, en su tesis que hace sobre este periodo histórico del 89 al 94 en el Partido Socialista Popular, hace un repaso de esta característica del valor que tenía la cuestión identitaria. Sobre todo para aquellos que venían de la formación académica, digamos, ¿no? Era como formar parte de una logia, en un punto. Claro. Por eso la idea esta del año de secta, digamos, Sí. porque uno lo dice así, no es que quiere ser despectivo. No, pero tienen un perfil masón. Claro, tienen un perfil muy hacia adentro, muy de respetar, digamos, la jerarquía interna. Ultra super racional. Que después marca lo que vos, digamos, bien decís, que es, en un punto, esa lógica te inhabilita a crecer. Y pese a eso, es un partido que lideró la coalición que gobernó esta provincia durante 12 años, que es lo que decíamos antes. Digamos, que ahí hay un gran mérito del socialismo. Que de hecho yo le reconozco otra cosa, que lo hablaba mucho durante la gobernación de Perotti. Yo tengo una crítica muy fuerte de los que pasan de la universidad a la función pública y nunca tocaron, digamos, ni siquiera un remito o no tuvieron que vivir de relación de dependencia o ser freelance. Digamos. Creo que hay una enseñanza en esa vida económica que es muy importante, pero no deja de ser eso, pero eso no invalida que la formación profesional también tiene méritos. El socialismo también pudo gobernar esta provincia porque tenía una cantidad de cuadros técnicos para asumir la gestión del Estado, que visto lo que sucedió cuando asumió Perotti, que vino, digamos, con el tren fantasma de los 90, gente que aparte hacía 20 años que no ejercía la función pública, eso que parecía natural y dado, sobre todo para los que vivíamos en Rosario y estábamos acostumbrados a lo que era una gestión socialista, y que en un punto hasta ya nos cansaba, porque tenía esta lógica con la cultura, bueno, con un montón de cuestiones que nosotros ya hemos criticado en infinidad de ocasiones, pero digamos, le daba un potencial para el ejercicio del Estado que es muy importante. ¿Y sabes qué es muy importante cuando vos estás gobernando? Saber gastar. Claro. No es un hecho menor saber gastar, saber cómo funcionan los mecanismos del Estado para que las partidas lleguen a los lugares que necesitan, que vos tengas rendición de cuenta de eso. Hay que entender que el Estado tiene una burocracia tal, y no es en vano esa burocracia, tiene una razón de ser, que es para que, obviamente, evitar hechos de corrupción, bajarlo eso al mínimo, porque hechos de corrupción va a haber siempre, pero digo, y para lograr que eso esté aceitado y te permita hacer la gestión gastando el dinero que vos tenés presupuestado, tenés que saber. Sí, y el socialismo Sabe. fue tan de raíz estatista que se encargaron de estudiarlo y conocerlo muy bien. Exacto. Y ahora pensando en esto último que, no tan último, pero digo esto que mencionabas porque viene de largo, digo, casi que es algo que está recorriendo toda la conversación, del problema de la identidad, ahí quizás es el punto de ebullición del conflicto presente que tiene el socialismo, que parecería haber perdido su identidad. Hoy no tiene una figura de peso. En algún momento fueron los enfrentamientos los que ordenaban la vida del socialismo y los que le daban ese impulso. En su momento, Wiener versus Giustiniani, quizás ahí sí una versión más conservadora en Wiener y una versión más izquierdista, utilizando términos propiamente del socialismo, en pero los dos, que también termina retirándose del partido. Pero los dos de la línea de cuadros, de partido de cuadro. Por eso digo, siempre el enfrentamiento interno era como lo que lo dinamizaba. Bueno, porque yo he hecho una lectura equivocada, que por suerte la hablé con otro, que yo pensé que había una disputa, digamos, entre Wiener y Lifshitz, como que había dos líneas. Y no había dos líneas. Era simplemente que Wiener, que digamos, por personalista, que es una característica, sí, veía en Lifshitz un potencial, digamos, rival dentro de esa conducción y lo pisó todo lo que pudo. Si uno habla con cualquiera de los wineristas puros, aún hoy, ya fallecido Wiener y pasados los años, siguen teniendo esa sensación de ajenidad, como que no era tan purista, era demasiado pragmático y casi que fue un bicho raro, ¿no?
Y también puede llegar a tener que ver con su formación, ¿no? Wiener y su línea eran los médicos. Tal cual. En muchos casos médicos rurales que le dan un componente extra, es decir, personas de consultorio. Y Lifshitz era un ingeniero. Y con la cabeza un ingeniero, pero de punta a punta. Sí, ¿no? sí, tal cual. Y eso me parece que también pudo haber jugado en esa última deriva que tuvo el socialismo posterior a Wiener, en donde se quedó sin una referencia clara. Un momento particular, me parece a mí, que es el año 2011, ya en gobernación Bonfatti, cuando ante la carencia de un poder propio, de una figura que tuviera la relevancia como la que traía el socialismo con Wiener, tienen que negociar un nuevo esquema de poder en la provincia, y se da la aparición del famoso programa de fortalecimiento institucional, que es el traslado de una cuota de la decisión política del Ejecutivo a la Cámara de Senadores directamente, y ahí comienza una nueva historia. Y ese fenómeno se da con un primer gran susto, que es el primer del CEL, que es el del CEL con el peronismo. Y ahí me parece que es un momento de quiebre en la historia del socialismo, que no casualmente termina en esta aparición de un referente que no es del partido, como es hoy Puyaro, que surge del corazón del lifchismo, que era ese bicho raro del socialismo puro, y que fue quien permitió retener la provincia a duras penas ante el segundo del CEL, esta vez con radicales. Sí, yo tengo ahí un poco entendido que también esa disputa era por esta cuestión de, digamos, la cuestión tan personalista que tenía Wiener. Lifshitz quería ir en el lugar de Bonfatti en 2011, y el que baja la línea de que eso no va a suceder es el propio Wiener. De hecho, hay anécdotas bastante duras de lo que fue la elección, lo que fue esa disputa. La cuestión es que Lifshitz se queda en la ciudad, lleva adelante un montón de iniciativas que tienen que ver con la obra pública, pero sosteniendo la línea wienerista, digamos, de salud, de no perder esa cuestión, de profundizar la autonomía de los distritos, digamos, de toda esa línea. Ahora, pese a todo eso, digamos, el socialismo, con su nombre inclusive, nunca pudo erradicar las villas, miseria que tiene la ciudad en su casco urbano interior, digamos, esta cuestión mucho de servicio de salud pública, llevar, como ir mucho a los barrios con el Estado, y yo siempre la sensación que tuve es para que el barrio no venga al centro, digamos, sí, como esa lógica. Me parece que en eso tanto Lifshitz como Mónica Fein fueron continuadores de esa línea. Después no estamos conversando de un tema que es central, que es cuando Bonfatti asume la gobernación. Él ya había sido en su momento intendente de Las Parejas, había sido intendente de Casilda, creo, si no me equivoco, de Casilda tal vez no, pero de Las Parejas seguro que sí, eso estoy seguro. Entre el 80 y... en el 83. Bueno, la cuestión es que esa experiencia no pudieron nunca retener. La única que retuvieron y continuaron fue en Rosario, y después, bueno, en la provincia. Pero Bonfatti... a Bonfatti le estalla el problema de la seguridad, que es un problema que se viene cocinando con la primera gobernación de Wiener. Digamos, los que lo cuentan muy bien a esto son Hernán Lascano y Germán de los Santos en el libro de los monos, en donde hay una anécdota de que un comisario general, imagino, no me acuerdo ahora bien porque no lo tengo tan presente, le dice a Wiener, bueno, este dinero es para la política. Wiener rechaza tomar ese dinero, y la respuesta del comisario es que si él no lo iba a tomar, ahí él lo iba a tomar.
Y ahí empieza toda una cuestión que ellos cuentan en el libro de un autogobierno de la policía mucho más profundo de lo que fue históricamente. Claro. Porque, digamos, el autogobierno de la policía no empieza con el binerismo, con el socialismo, empieza con bueno, qué sé yo, podemos poner el peronismo de la vuelta de la democracia, pero también es anterior. Sí, pero hay una enorme subestimación Exacto. del problema. Sí, porque si no me iba a ir por las ramas. Perfecto, y una sí. muy mala conceptualización. Absolutamente, del problema. que se continúa y se profundiza con Antonio Bonfatti. Sí. A quien le balean la casa. Exacto, Y es casi en como un hecho inédito, en la una historia imagen argentina. que sintetiza el impacto de la realidad sobre la forma de entender la situación que tenía el socialismo hasta entonces. Luego de ese hecho se sobreviene una serie que son muy complejos también para el socialismo y que pareciera medio olvidado, que es la detención de Echaniz y el otro funcionario, que ahora se me ha ido el nombre, mientras estaban intentando abrir la computadora personal de Medina, de Luis Medina, que había sido asesinado en la circunvalación de Rosario, a la altura del acceso sur, junto a su novia, y que eso desata una serie de sospechas de por qué dos funcionarios de gobierno de Antonio Bonfatti intentaron abrir la computadora personal de un narco asesinado y, digamos, todas las derivaciones posteriores que se hacen de eso, digamos. Ahí se empieza a pensar un poco en por qué se lo había baleado la casa del gobernador. Aparece Carrió con esta lógica de vincular el socialismo con el narco. Larroque Ahí iba a decir, en el Congreso marco Nacional. político, que hay un punto también importante, ¿no? Porque de algún modo ahí empieza también una segunda etapa en la relación del socialismo con lo nacional, en este caso con el kirchnerismo, porque otra sospecha del mundo de la política rosarina santafesina, que es la que de algún modo señala la buena relación y el casi favoritismo que tuvo el kirchnerismo nacional respecto al socialismo en la primera etapa, que le permitió hasta incluso llegar a la gobernación. Esa buena relación, podríamos decir que a partir del momento de el conflicto con el campo, y ni qué hablar, una vez que Wiener es candidato a presidente, se rompe y en la nación el kirchnerismo pasa a estar encabezado por Unidos y Organizados y el cristinismo con la cámpora y una relación de conflicto Absolutamente. que se simboliza ese día en la Cámara de Diputados, Larroque hablando del narcosocialismo y rompiendo absolutamente todos los puentes. Antes me había olvidado, fueron Javier Echaniz, que era de la Secretaría de Tecnología de la Gestión, junto a Martín de Grati. Era el otro funcionario que fueron detenidos y acusados por el intento de apertura de la computadora de otra Luis vez, Medina. En términos de casi de política criminal, así como en su momento el socialismo había optado por una interpretación de la situación muy deficitaria y problemática que lo llevó a que le irrumpa en la cara el problema de la narcocriminalidad, posteriormente tomó otra decisión de política criminal que fue la de ir contra los monos. Y en eso tuvo una serie de implicancias que posteriormente se le transformaron en un problema gigantesco. Sí, ese es un punto. Problema al socialismo a nivel político y un problema a la sociedad rosarina a nivel social. Y también se explica el por qué, digamos, después logra también ganar el radicalismo con Maximiliano Puyaro, digamos. El que entiende que había que terminar con esa lógica que se inaugura con el gobierno de Wiener es Miguel Lifshitz. Pero no es que lo entiende porque, digamos, es un estadista que se da cuenta digamos, porque tiene un problema demencial de violencia en esta ciudad, que es el que se está comiendo viva la ciudad, que es el sueño histórico del socialismo, digamos. La Barcelona argentina estaba desapareciendo todo ese imaginario que tenía ahí. Convoca a un radical como Maximiliano Puyaro, que también
es una persona que está objetada muchas veces por cómo fue el manejo de la política criminal. Eso yo no soy quien para determinarlo. Me parece que, de nuevo, el libro tanto de Germán de los Santos como de Hernán Lascano da buenos indicios de cómo fue todo ese proceso y también del rol que juega Puyaro a lo largo de ese periodo que le toca ser ministro de Seguridad, con resultados, además, con resultados positivos, porque la tasa de homicidios baja durante su gestión. Pero bueno, la desaparición física de Lifshitz también le abre esa posibilidad. De nuevo, esta cuestión que estamos marcando todo el tiempo, de cómo hay tiempos que permiten posibilidades, momentos históricos, tiempos, circunstancias y suerte que te abre la posibilidad de llegar al poder. En su momento, en el 89, le pasó al socialismo y me parece que eso se le presenta al radicalismo con una extensión territorial muchísimo más aceitada y de mayor capilaridad de lo que pudo tener el socialismo, producto de su propia lógica endogámica, que es lo que vos marcabas antes. Y esa oportunidad se abre y terminamos con el radicalismo recuperando la provincia y el socialismo en un proceso de nuevo interno en el que está todavía inmerso, tratando de ver cómo se posiciona de cara al 2025, pero sobre todas las cosas al 2027, que creo que su objetivo va a ser recuperar la ciudad de Rosario. Y ahí, como mencionabas, también esto que me parece que tiene un significado interesante, que es el punto de ruptura de la política que se desprendió de una manera de entender el problema de la ciudad y el problema de la provincia, y la emergencia de Puyaro, que es un político radical del sur, ¿no? Y otra vez volvemos a la geopolítica santafesina, que me parece que... Departamento General López, señores. Para dedicarle, ya le dedicaremos un capítulo... Sí, lo merece. Entero al Departamento General López y a esta cuestión de las relaciones geopolíticas al interior de la provincia, pero, insisto, Puyaro, que es un dirigente radical del sur, en alianza con los jefes departamentales del sur de la provincia, aparece en escena siendo el abanderado del lifchismo y quedando la versión política del lifchismo como algo distante del propio Partido Socialista. Hoy eso es un gran mérito de Puyaro. Dos líneas que no se tocan, y eso es un mérito de Puyaro, que supo entender el agotamiento y la orfandad. Modelo. Es lo que hablábamos antes, la desaparición física de sus dos líderes principales pone al socialismo en una situación de la cual todavía está tratando de ver cómo sale. De hecho, digamos, un pibe muy joven, si uno lo pone en términos de... No es un pibe, es un muchacho ya que tiene sus años. Joaquín Blanco, hoy es el secretario... Pero también no, bueno, pero quiero decir, hoy es el secretario general del socialismo. Si uno pensase por trayectoria y por inclusive hasta por edad, Clara García podría ocupar ese lugar, Mónica Fein, digamos, que tuvo funciones ejecutivas, no menor. Sí, y hoy son los restos del Armado Nacional que quedan, Mónica Fein y Esteban Paulón, los dos integrantes del socialismo, que también tienen un rol ambiguo, contradictorio, porque forman parte de un frente que incluye casi que a todos a nivel provincial, pero a nivel nacional tiene una posición aislada, muy fuertemente opositora al gobierno nacional, que los termina desdibujando. Sí, y lo que vos decís, en una coalición que trata de tener posiciones de, digamos, de racionalidad con lo que plantean algunas leyes y mecanismos que está planteando hoy por hoy el oficialismo de Milei. Sí, y ahí me parece que en esta cosa media hasta romántica que tiene, me parece que le pasa algo al socialismo muy parecido a lo que le pasa al kirchnerismo respecto a los gobiernos nacionales de Cristina, fundamentalmente, que es esa suerte de etapa inmediata a una ruptura amorosa que no se puede terminar de asumir que se terminó. Y que no era tan bueno como parecía en el momento del enamoramiento, que tenía muchísimos defectos y no fue un paraíso,
y que por eso se terminó. Me parece que esa dificultad para asumir que el gobierno socialista en Santa Fe no fue tan bueno como ellos creen, y que al contrario tuvo muchísimos problemas al punto tal de que perdieron la provincia y nunca más la recuperaron, porque la llegada de Puyaro es casi que la confirmación de que perdieron la provincia. Peor, perdieron la ciudad, que no se cerró todavía en el socialismo. Y tal cual. Y perdieron la ciudad. Exacto, y perdieron la ciudad. Y la perdieron con un tipo que, digamos, como Hapkin, que también podríamos decir un self-made man, digamos, un tipo que se hizo a sí mismo en el sentido, abandonó el radicalismo, abandonó la coalición cívica, armó un partido exclusivamente distrital y le ganó a la maquinaria socialista. Le ganó además la interna a uno de los cuadros técnicos que mejor debe conocer el Estado municipal, como es Verónica Irizar. Después podemos hablar si Verónica tiene las cuestiones de carisma, las cualidades carismáticas para haber sido la candidata en ese momento frente a un hijo predilecto de la ciudad de Rosario, como es Pablo Hapkin, al cual también le duelen muchísimo las críticas, producto de esa autorreferencialidad en ser un hijo de Rosario. En fin, digo, ahí también se dieron un montón de cuestiones que yo no sé si el socialismo rosarino hoy está haciendo la lectura correcta de lo que le sucedió. Producto de ciertas conversaciones que he tenido con algunos referentes en donde yo no noto esa conciencia de salir de esa propia lógica tan interna que tienen. Porque, digamos, si quieren volver a ganar la ciudad, me parece que hay que hacer otro tipo de trabajo con el propio electorado. De algún modo, lo que genera es la pregunta de ¿dónde están los socialistas que quedan? Porque la sensación es esa, que de pronto se descubrió que el famoso votante socialista de Rosario no estaba más. Tal cual. Sí, sí, sí. Y ese será el desafío que quede para adelante. Nuestro desafío ahora es cerrar este capítulo y dar pie a que se... En principio voy a destacarlo para que quede grabado que vamos a hablar necesariamente del Departamento General López y es un compromiso asumido. Después vamos a destacar los avisos de todos los parroquiales, los episodios, que nos olvidamos al principio, pero que ahora los vamos a hacer. Están siempre presentes. Por favor, compartan, pongan me gusta, dennos seguir, coméntenlo, hagan todos los deberes a través de Spotify, entren a la página de Rapto, escúchenlo desde ahí, compartan el link, mándenlo por WhatsApp, que es un medio fundamental para que se replique. Y cumplan con todos los deberes, que nos viene muy bien en el caso que les haya gustado, y si no les gustó también lo pueden hacer, la crítica siempre es bienvenida, un buen gesto. Esto ha sido todo por hoy. Mi nombre es Lucas Paulinovich, el mío es Ezequiel Clerici. nos encontramos en un nuevo episodio de Ejército Blanco. Estás escuchando Rapto.